Qué pena con ustedes, pero es que la tecnología a veces me da muy difícil. Bueno, entonces, digamos que este capítulo de fármacos y embarazo es un poco tedioso porque hay demasiados medicamentos, pero vamos a tratar de hacerlo lo más conciso. No se los voy a poder dar en la totalidad, pero les doy como el resumen más importante. Sin embargo, lo leen de Williams y también pueden leer de Botero. Vamos a ver que menos del 1% de todos los defectos del nacimiento son causados por medicamentos. Aproximadamente como de un 3 a 5% de los bebés pueden nacer con algún tipo de problemas de malformaciones. Y de eso el 1% está relacionado con medicamentos. El riesgo son problemas cromosómicos. La OMS considera que el 85% de las gestantes toma uno o más fármacos durante el embarazo y un regular porcentaje lo hace sin prescripción médica, o sea, muchas de las pacientes. El problema es cuando un médico prescribe un medicamento a una embarazada que en periodo fértil pudiera ser teratógeno y pues ahí va a tener consecuencias, ¿sí? Entonces, por eso es súper importante para ustedes esta clase. 5% de las embarazadas tienen que continuar tomando algún medicamento que ya consumían con anterioridad por la existencia de alguna patología crónica. Entonces vamos a ver que durante el embarazo pues hay cambios farmacocinéticos y esos cambios farmacocinéticos que vimos en los cambios fisiológicos de la gestación pues van a hacer que la toma de los medicamentos pueda verse alterada durante este periodo de la vida. Los cambios fisiológicos pues van a modificar la farmacocinética, afectan la eficacia, la seguridad y también hay factores dependientes e independientes de la madre. Entonces, si hablamos de la parte farmacocinética, pues vamos a hablar de la absorción, metabolismo, eliminación. Por lo menos la absorción, pues saben que hay una disminución de la motilidad intestinal y eso hace que haya un retraso en la velocidad del vaciamiento gástrico. Entonces va a haber una mayor tasa de absorción. Por lo menos en los medicamentos inhalados va a haber un mayor flujo sanguíneo pulmonar, lo que hace que también deba considerarse eso cuando se usen por esta vía los medicamentos. En la distribución, pues vamos a ver que hay un aumento del volumen plasmático con una menor concentración del fármaco en el plasma. Al disminuir la albúmina y la unión a las proteínas, pues va a haber un aumento del volumen de distribución. Y hay también un aumento en la forma activa del medicamento por el aumento del volumen plasmático. En cuanto al metabolismo, pues ahí está mediado por progesterona que lleva a un aumento en la actividad enzimática y pues también eso hace que disminuya el efecto del fármaco. Esa actividad enzimática aumentada puede llevar a aumentar la tasa y velocidad de metabolización de los medicamentos, disminuyendo el efecto del fármaco. En cuanto a la eliminación, recordemos que hay un aumento en la tasa de filtración glomerular y el índice el flujo plasmático renal y eso va a llevar a un aumento en la excreción del medicamento y disminuir su concentración plasmática y vida media, ¿sí? Entonces, esos son los factores, digamos, dependientes de la madre. Pero también les decía que hay factores independientes de la madre, como la placenta. Digamos que cuando hay una mayor superficie y menor grosor, pues hay una mejor difusión del medicamento. De acuerdo a la velocidad placentaria, si es menor, pues la velocidad del fármaco que elimina la madre, entonces la concentración del fármaco pues no va a alcanzar niveles altos en el feto. Y también va a depender de la vía de administración. Hay una menor exposición si, por ejemplo, el medicamento se utiliza por vía intramuscular que si se utilizara por vía endovenosa. Los fármacos pues van a llegar al feto por vía umbilical. 50% van a la circulación hepática, hacen un metabolismo hepático y el otro 50% va a ser por la circulación fetal directamente a través del ducto venoso. El cordón umbilical, pues entonces también va a afectarse el metabolismo de los medicamentos de acuerdo al pH de la sangre de cordón, ya que ella es más ácida que la sangre materna. Hay un mayor atrapamiento de los medicamentos básicos, o sea, los medicamentos ionizados,
y los medicamentos básicos acceden antes y más eficaz que los ácidos en la circulación. Entonces vamos a ver que hay factores farmacodependientes como el peso molecular del medicamento utilizado, el grado de unión a las proteínas, el pH, la liposolubilidad, ¿sí? Entonces eso, digamos que como las generalidades para decirles que definitivamente en el embarazo se modifican la farmacocinética de los medicamentos y eso hace que debamos corroborar la dosis, la vía de administración, el tiempo, el intervalo de tiempo en el que se van a dar los medicamentos en las pacientes gestantes. Entonces, ya hablando un poco más en materia, la teratogénesis, pues la teratología es el estudio de los defectos del nacimiento y proviene del griego teratos, que significa monstruo. En general hablamos de teratogénesis cuando, digamos como en términos generales, cuando hablamos de defectos evidentes, ¿sí? Daños estructurales. En general todos hablamos como de teratogénesis como los teratógenos, ¿sí? Son los que van a causar el daño estructural. Esos son los que se van a causar el daño, digamos, en la fase embrionaria. Pero también hay unos daños que se pueden presentar en el feto, no en el embrión, sino en el feto, que van a llevar por lo menos el adégeno, que va a llevar alteración en la maduración y función de los órganos, que va a ser después de los periodos de embrionarios, se van a presentar estas noxas al feto, y el trofógeno, que es el que altera el crecimiento de los órganos en el feto, perdón. ¿Cómo hacemos para decir realmente que hay un medicamento que es teratógeno? Pues debe cumplir unas características, ¿sí? Y dentro de ellas, pues que el defecto haya sido completamente caracterizado, que el agente cruce la placenta y pueda hacerlo de manera suficiente para influir de manera directa en el desarrollo fetal y que la exposición deba ocurrir durante el periodo crítico de desarrollo. Generalmente los estudios mínimo tienen que haber 3 o más casos que hayan sido completamente caracterizados para poder considerar ese medicamento o esa situación que se presentó como teratógeno. Hablábamos que en el tercer punto la exposición debe ocurrir durante el periodo crítico de desarrollo. Cada órgano tiene un periodo crítico, ¿sí? Entonces, digamos, por ejemplo, aquí en la tablita pueden ver en el periodo embrionario, que es lo que le decía, que pueden actuar básicamente los teratógenos, ya después van a actuar los adégenos y los trofógenos, pero en el periodo embrionario, digamos, el labio usualmente presenta se termina su formación más o menos a la 6ª semana y media, ¿sí? Entonces, digamos que si hay un medicamento que va a alterar las fisuras y se le da, así sea en periodo embrionario, pero se da a la semana 7 y media, pues obviamente ya no va a afectar el labio. ¿Por qué? Porque ya sucedió su periodo crítico. Entonces, dentro de las condiciones, pues está que el medicamento que se considere teratógeno afecta cuando se da durante el periodo crítico del órgano que se afectó. ¿Les queda claro hasta ahí esa parte? ¿O tienen alguna pregunta? No, señora. ¿Están oyendo? Ok. Bueno, entonces les queda claro. Qué pena, yo no te escuché bien la última parte. ¿Será que me la puedes volver a repetir, por favor? Bueno, decíamos que para caracterizar un medicamento como teratógeno, dentro de las condiciones que debe cumplir, está que se usó el medicamento en el periodo crítico, ¿sí? Entonces dábamos un ejemplo, digamos el corazón. El corazón termina su formación embriológica a la 6ª, 7ª semana, pero se le da un medicamento que pueda afectar el corazón, pero se da después de ese periodo crítico, pues ya no va a afectar el corazón, ¿sí? Entonces eso es lo que más o menos le quiere decir este cuadro, ¿sí? Que si se afecta el órgano, pues debe estar incluido dentro del periodo crítico, debe haber sido dado dentro del periodo crítico
para poderlo contextualizar como un teratógeno, ¿sí? Y ahí están, pues, el ejemplo de cuando presentan mayor riesgo de teratogenicidad, cada uno, pues, de los principales sitios del cuerpo de ese embrioncito donde pueden ser afectados, ¿no? Entonces está el sistema nervioso, el corazón, los oídos, los ojos, extremidades superiores, inferiores, labios, dientes, paladar y genitales. Los principios, pues entonces, que digamos que ¿qué me interesa que se lleven de esto para la casa? Que toda mujer fértil es potencialmente embarazada cuando vayan a prescribir un fármaco. Yo les digo que a veces, y les trato de insistir mucho cuando hacen historias clínicas y eso, que nunca se les debe olvidar que a una paciente en la edad fértil siempre hay que preguntarle la última regla, así estén en un servicio de urgencias y estén llenos de trabajo. ¿Por qué? Porque usted le va a mandar un medicamento y la paciente puede estar embarazada y estar en ese periodo embrionario donde tiene la mayor probabilidad de, si hay un medicamento que no esté adecuadamente prescrito, de que pudiera llegar a ser un teratógeno. En este momento tengo una paciente que tiene como 18 semanas y el colega médico general le mandó como en tercera o cuarta semana de embarazo para una infección urinaria ciprofloxacina. Entonces, pues obviamente eso puede ser un teratógeno. Entonces, si le hubieran preguntado la última regla, ¿sí? Si hubieran considerado que era potencialmente embarazada, pues obviamente no hubieran dado como primera elección una ciprofloxacina, ¿sí? Entonces, por favor, toda paciente, toda mujer en edad fértil es potencialmente embarazada para cuando le vayan a prescribir sus medicamentos, ¿sí? ¿Qué se debe siempre, siempre, siempre? Pues prescribir solo los medicamentos estrictamente necesarios. Evitar la prescripción durante el primer trimestre siempre que sea posible. O sea, vamos a utilizar los medicamentos en el menor número posible y los que realmente se requieran. Y utilizar los fármacos con experiencia constatada de seguridad, ¿sí? O sea, vamos a considerar siempre que vamos a usar de primera elección el que más se haya mostrado como seguro. Se debe utilizar la menor dosis eficaz y durante el menor tiempo posible. Evitar polimedicación, informar sobre los peligros de automedicación, porque allá se acuerdan que empezábamos diciendo que el 85% de las mujeres en el embarazo usualmente toman medicamentos y de esos muchos son automedicados, ¿sí? Y vigilar la posible aparición de complicaciones cuando se prescriba un fármaco. Dentro de los fármacos más utilizados, pues entonces vamos a encontrar los antiepilépticos, los antihipertensivos, antibióticos, antimicóticos, analgésicos. Y vamos a ver que hay una clasificación en la que podemos basarnos para tratar de identificar cuáles son de mayor y de menor riesgo. Usualmente los estudios en humanos es muy poco probable que se hagan, es más porque el uso cotidiano nos puede llevar a clasificarlos, ¿sí? Pero digamos que para efectos prácticos, pues hay una clasificación de la FDA y la usamos, y dentro de ellos está, pues entonces hay 5 clasificaciones y van de la A a la D y la X. Entonces la A, pues son medicamentos que tienen estudios controlados que no han demostrado riesgo. Dentro de estos está el ácido fólico, el hidróxido de aluminio y magnesio, el sulfato ferroso y las vitaminas como la B y la C. No se incluye la A porque de acuerdo a la dosis la vitamina A puede ser teratógena en altas dosis. La B, el grupo B de la FDA, pues es que no hay riesgos descritos para el feto humano. En estos están la mayoría de los antibióticos, está la insulina, la cetiricina, el dimenhidrinato. El grupo C no se puede descartar el riesgo fetal, y aquí están amikacina, gentamicina, ciprofloxacina, claritromicina, dexametasona, diclofenac. El D, hay indicios de riesgo fetal, como el alprazolam, los
los antiepilépticos, los anticonvulsivantes. Y en el grupo X están contraindicados en el embarazo porque el riesgo de daño fetal es mayor que el beneficio de usarlo. Entonces aquí están por lo menos la isotretinoína, la warfarina, el clomifeno. Entonces aquí vemos otra vez por categorías. Bueno, y en la categoría X pues está el misoprostol, la isotretinoína, el etinilestradiol, la estrona, estrógenos conjugados, etc. Bueno, entonces vamos a hablar de algunos de los que más frecuentemente se utilizan en el embarazo. Entonces los antiepilépticos pues conllevan un riesgo potencial de toxicidad para el desarrollo del feto, así como efectos a largo plazo en el niño. Entonces, aquí hay una consideración muy especial y es que la epilepsia per se puede generar riesgo de malformaciones y los medicamentos también tienen riesgo de malformaciones. Entonces, pues parece que los que menos riesgo tienen son los últimos, como la lamotrigina. Los otros tienen un riesgo, pero más o menos está entre 1 en 1000 a 1 en 100. Hasta hay algunos que tienen hasta un 3 a 5% de hacer un síndrome del medicamento que ya están bien descritos. Dentro de las recomendaciones que hace la FDA es que no digamos el riesgo, como se los dije ahorita, por lo menos. Yo les decía, digamos, el síndrome de hidantoína fetal. La paciente tiene un 3% de probabilidades de que el bebé le salga con malformaciones. Entonces, la recomendación que ellos hacen es que yo no le diga, señora, usted tiene un 3% de riesgo, sino 97% de las pacientes que usan van a salir normales, ¿sí? Entonces, ponerlo como en positivo para que, pues, como minimizar mejor el riesgo, ¿no? Pues igual es una recomendación que hacen. Bueno, entonces volviendo a los antiepilépticos, como tanto los medicamentos como la patología de base tienen alta probabilidad de causar malformaciones, estas pacientes usualmente deben hacérseles siempre ecografía de tercer nivel, aunque afortunadamente en Colombia pues ya está contemplada que dentro del control prenatal se haga la ecografía de detalle anatómico, ¿sí? Pero digamos que estas pacientes son candidatas especiales a que se haga dicho examen. ¿Qué riesgo aumentado tienen las epilépticas? Pues hacer preeclampsia, hemorragia en el embarazo, parto pretérmino y disminución del coeficiente intelectual. Otra de las alteraciones que se presentan en estos bebés es porque tienen alteración a nivel del metabolismo del ácido fólico, entonces siempre van a ser candidatos a darles ácido fólico en cantidades altas a las madres, ¿sí? Usualmente, ¿cuánto? A ver, para que yo pueda tomar agua mientras me responden. ¿Cuál es la dosis de ácido fólico que se da en el primer trimestre y en el anteparto en cualquier paciente, en el preconcepcional en cualquier paciente que quiera embarazarse? A ver quién participa. 0,4 miligramos. ¿Perdón? De 0,1 miligramos. 0,4. Sí, de 400 microgramos a 1 miligramo, ¿cierto? En nuestro país no existe casi presentación de 400, pero es lo que está descrito, pero generalmente damos de 1 miligramo, ¿sí? En las pacientes epilépticas, todo el embarazo deben tener suplencia de 5 miligramos, ¿sí? O sea, en ellas la dosis que se debe dar es mucho mayor que en las pacientes que no tienen esta patología. Entonces, por lo menos el ácido valproico puede tener defectos de tubo neural, anormalidades esqueléticas, retraso en el crecimiento, y vean cómo se modifica o cómo se, digamos, sube exponencialmente si se usa como monoterapia o como politerapia. Entonces, el riesgo pasa de 1 a 2% cuando se usa solito el ácido valproico a un 9 a 12%
cuando se usa combinado con algún otro anticonvulsivante. La fenitoína, entonces lo que les decía, el síndrome de hidantoína fetal, que está ya bien descrito, se caracteriza por anomalías craneofaciales, hipoplasia de uñas en manos, deficiencia del crecimiento, retraso del desarrollo, defectos cardíacos y hendiduras, y se puede presentar hasta en un 5 a 11%. El dacarbamazepina presenta el síndrome fetal por hidantoína más espina bífida hasta en un 1 a 2%. El fenobarbital también puede llevar a hendiduras, que son labio y paladar hendido, anomalías cardíacas, malformaciones urinarias hasta en un 10 a 20%. La lamotrigina, 4 veces más con monoterapia y 10 con politerapia, inhibe la hidrofolato reductasa, lo que reduce el folato fetal con un aumento del riesgo de hendiduras. Pero lo que les decía, estas últimas 3, que son como de la última generación, o sea, las más nuevas, pues ya no son categoría D, sino que son categoría C. El topiramato puede llevar a un riesgo de 2% del riesgo pues, de aumento de probabilidades de hendiduras, y el levetiracetam lleva a anormalidades a nivel de el crecimiento y anormalidades esqueléticas. Entonces, en cuanto a los anticonvulsivantes, pues como para concluir, estas pacientes requieren dosis altas de ácido fólico durante todo el embarazo, requieren búsqueda de malformaciones en forma muy juiciosa porque tienen un alto riesgo de presentar problemas de anormalidades, y en lo posible la menor cantidad de medicamento y que sea monoterapia en vez de politerapia. Pero debemos idealmente pues tener la paciente muy controlada, porque la epilepsia per se descontrolada pues también tiene alto riesgo de causar daño en la paciente y el feto. Si la paciente viene controlada en su gestación y ya nos llega, digamos, en semana 13, pues ya usted a esas alturas no le va a ir a cambiar el medicamento, ¿sí? Porque ya pasó prácticamente, si ustedes vieron, ya pasó el periodo crítico de todos los órganos que podía afectar, y pues si ya está con un daño, con una anoxia, pues ya obviamente ya no podríamos hacer nada, ¿sí? Y está controlada la paciente, pues la dejamos y esperamos la ecografía a ver la parte anatómica cómo está. Pero si nos llega preconcepción, pues vamos a tratar con el neurólogo en conjunto de que esta paciente se le dé el medicamento menos teratógeno y esté controlada antes de empezar la búsqueda del embarazo, ¿sí? Bueno, ¿les queda claro hasta ahí? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Tienen preguntas hasta ahí? No, señora. Bueno, vamos ahora a hablar de los antihipertensivos. Entonces vemos que todos los fármacos hipotensores atraviesan la placenta. No hay datos de estudios de calidad en los que basarse para recomendar el uso de un fármaco sobre otro. Los datos que comparan la eficacia en mejorar los resultados de la gestación y la seguridad fetal son insuficientes para casi todos los fármacos antihipertensivos. Sin embargo, digamos que la hipertensión crónica en el embarazo, el mejor medicamento o el que estamos utilizando en la actualidad es la metildopa. Y el labetalol también se usa en crisis hipertensivas, ¿sí? Digamos que se consideran seguros. La metildopa es la primera línea en el embarazo, mayor cantidad de datos relacionados a seguridad fetal. En la madre pues puede causar somnolencia. El labetalol también es eficaz y seguro durante el embarazo. El nitroprusiato solo está indicado si fracasan otros tratamientos debido a que es fetotóxico por el acúmulo de cianida. Y se debe utilizar no más allá de 4 horas, porque pues ahí aumenta el riesgo de fetotoxicidad.
En cuanto a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y las bloqueadoras de receptores de angiotensina, están contraindicados porque pueden causar una fetopatía inhibidora de las ACE. Va a llevar a una hipotensión fetal, a una hipoperfusión renal, y esto va a llevar a isquemia, anuria, restricción de crecimiento y mal desarrollo de la bóveda craneana. Estos bebés por el oligoamnios pueden hacer una hipoplasia pulmonar y contractura de las extremidades. Se habla de que en la base de datos de Tennessee, 29,000 bebés mostraron un riesgo de 2 a 3 veces mayor para anomalías cardíacas y de sistema nervioso central, por lo que deben evitarse en el embarazo. Los beta bloqueadores tienen un aumento significativo también en la incidencia de labio leporino y paladar hendido y defectos de tubo neural. El atenolol mostró un aumento significativo en la restricción de crecimiento y disminución del peso placentario. Los bloqueadores de los canales de calcio sí se pueden utilizar en el embarazo sin riesgos teratogénicos con exposición en el primer trimestre. O sea, si se han usado, no causan malformaciones. Existe un riesgo cuando se usa concomitantemente con el sulfato de magnesio. Entonces, digamos que tenemos una paciente con una preeclampsia severa y tiene pródromos de eclampsia. Entonces, usted tiene la tensión en 150, 110. Entonces, usted le empieza el sulfato de magnesio y lo puede a veces pensar en combinar con nifedipino para bajarle la tensión lo antes posible. En esa combinación puede haber depresión miocárdica y colapso circulatorio, entonces deben manejarse con mucho cuidado, ¿sí? Cuando se usa el manejo de crisis hipertensivas, la dosis de 10 a 30 miligramos vía oral se debe repetir en 45 minutos y en casos de complicaciones cerebrales por preeclampsia, pues puede utilizarse como vasodilatador cerebral. Los diuréticos están contraindicados en el embarazo. ¿Por qué? Porque tenemos que hay un aumento del flujo plasmático renal, pero es del flujo plasmático, pero ese aumento del flujo plasmático es protector para el feto. Entonces, si damos un diurético, obviamente se va a disminuir ese volumen plasmático y pues va a ser un daño pues para esa gestante. No, por lo menos la hidroclorotiazida no es que se asocie a teratogenicidad, sino que está contraindicado por lo que bajan el volumen plasmático. La espironolactona está contraindicada porque sí tiene un efecto androgénico. Los diuréticos solo se usan en el embarazo, pues en pacientes que tengan, digamos, edema pulmonar, ¿sí? Entonces ahí sí utilizaríamos. En cuanto a los antibióticos, pues la gran mayoría de los antibióticos más o menos son seguras. Se han considerado que a raíz del uso ya pues de tantos años, pues se ha mostrado que son que no llevan a teratogenicidad, por lo menos dentro de las categorías B están la penicilina, la cefalosporina, los macrólidos, la clindamicina. Ellos en general se consideran seguros, pero hay algunos que tienen alguna consideración especial, por lo menos el cloranfenicol ya no se utiliza en Estados Unidos prácticamente, porque cuando se daba en pacientes que tenían fetos que tuvieron partos pretérmino, pudieron haber hecho un síndrome del niño gris, que era con un colapso vascular, y entonces esos bebés, eso hizo que se suspendiera el uso de este antibiótico, pues por esa razón. Los aminoglicósidos en general, pues 1 a 2% de ellos pueden causar nefro y ototoxicidad, pero no se relacionan con malformaciones graves. Las sulfas, entonces digamos que las sulfas, si se utilizan en el tercer trimestre, pueden competir con las bilirrubinas y pueden llevar al kernícterus. Pueden también estar descrito atrofia esofágica o hernias diafragmáticas, pero en general las sulfas en el primer y segundo trimestre se consideran seguras. Las quinolonas pueden causar artropatías y retraso del crecimiento,
por lo que no se recomiendan ni siquiera en menores de 18 años, entonces pues menos en la gestación. En cuanto a los antimicóticos, pues entonces tenemos que la anfotericina B va a pasar la placenta, pero no se ha demostrado pues que haya un efecto teratógeno, se considera categoría B. Dentro de los orales, como el fluconazol, puede llevar a alteraciones craneales, paladar hendido, fusión humeral radial y tetralogía de Fallot. Entonces, preferiblemente, pues no darlas. Se dice que estas anomalías se han presentado con dosis altas y por mucho tiempo. Sin embargo, que dosis de 150, que es lo que usualmente usamos, y una vez a la semana o algo así, pues que tienen menos riesgo. Pero pues si hay otras alternativas, mejor usemos otras alternativas, sobre todo en primer trimestre. El itraconazol pues puede llevar también a efectos de las extremidades. Entonces, dentro de los antimicóticos, pues ¿cuáles serían los de primera elección? Por lo menos en primer trimestre, ¿cuáles se les ocurren? Cuando tenemos una vulvovaginitis en primer trimestre, entonces, ¿qué le daríamos? Que sean Clotrimazol. Clotrimazol, muy bien. No escuché. Metronidazol. A ver, ojo, miren lo que les estoy pidiendo. Antimicóticos, o sea, hongos. Clotrimazol, el nóbulos. A ver, el metronidazol no es un antimicótico, el metronidazol es un antibiótico, ¿sí? Para vaginosis, no para vaginitis. Entonces, íbamos bien, clotrimazol, ¿qué más? O sea, lo que les quiero decir es que el metronidazol sí se puede usar en el embarazo, pero para una vaginosis, no para una vaginitis, ¿de acuerdo? Entonces, no está dentro de este grupo de medicamentos. Entonces, clotrimazol, ¿qué más? ¿Qué más? Nistatina y Anfotericina B, doctora. No, estamos hablando de tópicos, de cremas vaginales. Bueno, les va a quedar de tarea. Ya tienen dos, clotrimazol y nistatina. Bueno, dentro de los analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios, entonces vemos que el paracetamol, que es el acetaminofén, pues es el de elección durante el embarazo. Los AINES pueden usarse sin mucho riesgo, digamos, desde el punto de vista de teratogenicidad, pero si usamos los AINES cerca de semana 32 o más allá, pudieran llevar a constricción del ductus arterioso con una hipertensión pulmonar posterior. Va a llevar a una displasia broncopulmonar, hemorragia intraventricular y también puede llevar a oligoapneas porque lleva a disminución del líquido amniótico. Entonces, lo ideal, porque esto se ha visto, se estudió pues en forma, se detectó digamos que en forma bien relacionada, porque cuando vean parto pretérmino, dentro de los medicamentos que se usaban para inhibir o para frenar un trabajo de parto pretérmino estaba la indometacina, que es un AINES. Y se vio, pues empezaron a ver que presentaban estas complicaciones, esos fetos de madres que habían sido tratadas con este medicamento. Y ustedes saben que los AINES es un medicamento que usamos muy ampliamente en el embarazo. Entonces, o en general, digamos que la paciente llegó con una lumbalgia, que llegó con un dolor de X o Y causa, y pues digamos que somos un poquito folclóricos en dar AINES. Entonces, por eso les hago mucho énfasis, porque después de semana 32 y muy cerca al nacimiento, no es recomendado dar AINES, y menos por tiempos prolongados de más de 3 días. Menos si son prematuros y que van a nacer a corto plazo porque van a tener el mayor riesgo de esas complicaciones que les nombré ahorita. La
La aspirina en dosis bajas de 100 o 150 miligramos una vez al día, cuando usamos en pacientes por lo menos que tienen riesgo de preeclampsia que se les da o riesgo de patología placentaria, que se les da hasta semana 37, no genera este tipo de complicaciones o riesgos, ¿sí? Pero digamos que les llegó, vuelvo al ejemplo, la paciente con una lumbalgia y tiene 35 semanas de embarazo. No está indicado darle AINES, ¿de acuerdo? Para que no se les olvide. De abstinencia fetal y del recién nacido, por lo cual, están contraindicados, ¿no? En cuanto a los antivirales, la mayoría son teratogénicos o embriotóxicos en animales de experimentación. No se recomienda el uso salvo en cuadros de extrema gravedad. La ribavirina es especialmente teratógena porque va a llevar a malformaciones como problemas a nivel craneal, paladar, ojos y gastrointestinal. En cuanto a los antiparasitarios, pues aquí el metronidazol del que estábamos conversando anteriormente es un antiparasitario, pero también es un antibiótico que actúa muy bien sobre anaerobios. Por eso en la vaginosis está indicado el metronidazol. Se hablaba o se habló y mucho tiempo estuvo como con mucho temor de usarse en el embarazo porque se vio que podía afectar, ser teratógeno en roedores, en ratas. Pero metaanálisis muy amplios vieron que obviamente pues en las mujeres no era teratógeno. Los antiparasitarios solo se utilizan, digamos, cuando hay una anemia asociada a una parasitosis o algo así que la paciente esté muy sintomática, sino en general no prescribimos purgantes así como de elección, digamos, ¿sí? O sea, como que porque sí o por complacencia. Sin embargo, pues el pamoato de pirantel es grupo A, cloroquina, crotamitón y praziquantel son grupo B. Y el mebendazol también se puede usar en el embarazo. En los antituberculosos, la rifampicina es categoría C, porque ha habido casos de anencefalia, hidrocefalia y malformaciones de las extremidades. Solo es justificado cuando hay una resistencia a la combinación isoniazida-etambutol, si no, no se usa como primera elección en las embarazadas. La isoniazida-etambutol es categoría B y es la primera elección en el embarazo, cuando hay tuberculosis, por supuesto. En cuanto a los antineoplásicos, pues todos son teratógenos, generalmente porque ellos pues van a llevar a un daño químico en los tejidos fetales y va a causar muerte celular y alteración del DNA. El metotrexate pues afecta el metabolismo del ácido fólico y va a llevar a restricción del crecimiento, falta de osificación de la bóveda craneana, craneosinostosis, hipoplasia de los rebordes supraorbitarios, etc. El tamoxifeno, que es un fármaco no esteroideo, modulador selectivo de los receptores para estrógenos, es la categoría SERM. Se utiliza como adyuvante para tratar el cáncer de seno y va a dar un daño similar al dietilestilbestrol. El dietilestilbestrol produce como un cáncer de células claras de vagina y ese dietilestilbestrol se manifestó por allá cuando las hijas de madres que habían tomado en el embarazo esa hormona tenían como 13 a 15 años, ¿sí? Entonces, para que vean que a veces la teratogenicidad o las manifestaciones de un adégeno o un morfógeno no se dan al nacer, sino que pudiera ser a posteriori. Entonces, por eso es supremamente importante que nos cuidemos mucho con los medicamentos que usamos en las embarazadas, ¿sí? Entonces, el tamoxifeno da un cuadro similar al uso de las pacientes que presentaron el consumo del dietilestilbestrol. Por supuesto, pues ya eso no se utiliza. En cuanto a los corticosteroides, pues entonces la hidrocortisona, la prednisona, etcétera,
Pues cuando se utilizan sistémicos pertenecen a la categoría D si se administran en el primer trimestre, pero pues no es que implique un riesgo teratógeno mayor. En animales se ha vinculado con paladar hendido. La warfarina pues está contraindicada en el embarazo porque da un síndrome que tiene descrito como síndrome de warfarina fetal, porque da unas anomalías muy típicas como agenesia del cuerpo calloso, agenesia del vernio cerebeloso, que es la malformación de Dandy-Walker, ¿sí? Microftalmia y atrofia óptica. Los bebés pues también corren riesgo de ceguera, sordera y retraso del desarrollo. Entonces, básicamente, esa embriopatía por warfarina es cuando se usa entre la semana sexta y novena, idealmente no darse en el embarazo, exceptuando aquellas pacientes que tienen una válvula protésica que pues necesariamente hay que darle la warfarina, ¿sí? Pero de resto, pues idealmente no utilizarla. Y pues es un anticoagulante que es un antagonista de la vitamina K, para recordarles, con una vida media larga. Bueno, en cuanto al misoprostol, aquellas pacientes que usan a veces misoprostol con la idea de tener un aborto y de pronto lo usaron y después continuó el embarazo. Entonces, esas pacientes, ¿qué riesgo tienen? El misoprostol es categoría X. Es una prostaglandina sintética que puede administrarse por vía oral, vaginal, sublingual y también por vía anal. Es eficaz para la maduración cervical, lo van a ver el misoprostol también para madurar cervix en pacientes con embarazos de término que pues van a tratar de inducírseles el parto, entonces se utiliza en esas pacientes, o pues lo que les digo, a veces lo usan con la idea de tener abortos. Si continúa, entonces va a dar va a tener un riesgo de generarse en ese producto que continúa el embarazo, como el síndrome de Moebius, que se va a caracterizar por una parálisis facial congénita con o sin defecto de las extremidades, ¿sí? Y puede presentarse en ellos hasta en un 1% de los fetos expuestos. Bueno, el otro grupo de fármacos y de agentes teratógenos, pues está, pero no se los traigo porque obviamente pues es, ¿cómo dejo de compartir para verlos? ¿No? Ya dejo de compartir, doctor. Pero ahora no los veo. Ahora sí. Bueno, el otro grupo de teratógenos pues va a ser las drogas, ay, ahora se me fue el nombre de las drogas digamos como el grupo de la marihuana, la cocaína, el alcohol, todos son teratógenos, ¿sí? De las recreativas, creo que es que se llaman. Entonces, todas ellas, pues obviamente están contraindicadas en el embarazo. Entonces, pero pues lo mismo que el cigarrillo, el alcohol, pero pues no les traigo eso porque pues obviamente si no se nos haría eterna la clase y pues ya está siempre como larguita como para meterle un poco más, pero pues obviamente lo leen y si tienen alguna pregunta o algún comentario, pues entonces con mucho gusto. ¿Qué dicen? No, ¿Les llegaron claro. diapositivas, Juliana? ¿Sí, señora? ¿Les llegaron? Ya revisé de nuevo. Bueno, ¿alguno tiene algún comentario, alguna pregunta? No he llegado todavía. Bueno, jóvenes, entonces, si no, pues nos vemos con los que estén rotando en la liga y vamos a hacer, para los que están del grupo 4, vamos a hacer una modificación
en la agenda porque el doctor Pedro pidió que los grupos no fueran de 3 sino de 2. Entonces les vamos a cambiar la agenda, ¿listo? Para que estén pendientes de eso. Bueno, ¿alguna otra cosa? ¿Algún comentario más? ¿Alguna duda? Nada, muchas gracias. Bueno, jóvenes, que les vaya muy bien y nos vemos. Chao. Chao, doctora. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.